Sea f definida en el intervalo cerrado a, b una función continua. Vamos a demostrar que f es integrable en el intervalo cerrado a, b. Como f es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces f es acotada. Esto es necesario, pues recuerden que la definición de integrabilidad solo es para funciones acotadas. Por otro lado, como f es continua en un intervalo cerrado, entonces f es uniformemente continua en este intervalo cerrado. Debido a la continuidad uniforme de f, si yo doy epsilon mayor que 0, la continuidad uniforme me dice que existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia de x a y es menor que delta, entonces f de x menos f de y en valor absoluto es menor que epsilon sobre 2 por b menos a. Usando la propiedad arquimediana, nosotros podemos asegurar que existe un natural tal que b menos a sobre n sea menor que delta. En base a este n, definimos a la partición p sub n, la cual ya fue definida en el video donde demostramos que la función identidad es integrable. En ese video también vimos que cada subintervalo generado por la partición p sub n tiene esta forma, y vimos que la resta de x sub k menos x sub k menos 1 es igual a esta resta. Aquí la a se cancela y noten que este término menos este es igual a b menos a sobre n, lo cual es menor que delta, por como declaramos n. Como f es continuo en el intervalo cerrado a, b, para cada k desde 1 hasta n, f es continua en este subintervalo generado por la partición. Por tanto, ya que f es continua aquí, deben de existir dos puntos a sub k y b sub k en este intervalo, tales que m sub k se iguala a f de a sub k y m mayúscula sub k se iguala a f de b sub k. ¿Qué estoy diciendo aquí? Recuerden que m minúscula sub k es el ínfimo de los valores de la función en este intervalo. Pero como f es continua en este intervalo, ese ínfimo se alcanza en algún punto. Es lo que estoy diciendo aquí. Y de la misma forma, por continuidad, m sub k, que es el supremo de los valores de f en este intervalo, debe de alcanzarse en algún punto del intervalo. Notemos que el valor absoluto de b sub k menos a sub k es menor o igual que este valor absoluto, ya que los puntos b sub k y a sub k fueron tomados en el intervalo x sub k menos 1, x sub k. Por tanto, la diferencia entre estos dos debe ser menor o igual que la diferencia de los extremos del intervalo. Pero recuerden que ya se probó que es menor que delta. Por tanto, ya que estos puntos satisfacen ser menor que delta, la continuidad uniforme me dice que la resta de sus imágenes debe ser menor que epsilon sobre 2 por b menos a. Pero esto es m mayúscula sub k menos m minúscula sub k. De todo lo anterior obtenemos las siguientes estimaciones. La suma superior de f con respecto a la partición p sub n menos la suma inferior de f respecto a la partición p sub n, pues es la resta de estas sumas. Yo puedo juntar esta resta en una sola suma. Noten que este término se repite y si lo factorizo obtengo la suma de m mayúscula sub k menos m minúscula sub k por este término. Ahora, ya probamos que todos estos son menores o iguales que epsilon sobre 2 por b menos a. Si yo saco esta constante de la suma, la tengo acá, y en el video donde probamos que las funciones constantes son integrables, vimos que esta suma es igual a b menos a. Entonces aquí se me cancela esto, quedándome epsilon sobre 2, y eso es menor que epsilon. ¿Qué es lo que acabo de probar? Acabo de probar que dado epsilon mayor que 0, existe una partición p, la cual fue p sub n, tal que la suma superior de f respecto a esta partición menos la suma inferior de f con respecto a esta partición es menor que epsilon. Estoy cumpliendo las hipótesis del teorema 2, el cual me dice que si esta propiedad se cumple, f es integrable en el intervalo cerrado a, b. Y así termino esta prueba.